Filosofía en tiempos de no filosofía Podcast. Bienvenidos al episodio número 8 de diciembre, y vamos a hablar de John Locke y el empirismo, la teoría del conocimiento de John Locke. John Locke se erige como la figura central del empirismo, ¿no? Una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento humano deriva de la experiencia sensorial y no de ideas innatas. Su influencia trascendió los confines de la filosofía, impregnando áreas como la política, la educación y las ciencias sociales, convirtiéndolo en uno de los pensadores más influyentes de la modernidad. Nació el 29 de agosto de 1632 en Inglaterra, en el seno de una familia puritana de clase media, educado en la Universidad de Oxford. Inicialmente se inclinó hacia la medicina, aunque pronto sus intereses se ampliaron en el campo de la filosofía y las ciencias. Durante su vida, Locke experimentó cerca de muchos cambios sociales y políticos que marcaron la Inglaterra del siglo XVII, incluyendo la Guerra Civil Inglesa, la Restauración Monárquica y la Revolución Gloriosa, y eventos que influyeron profundamente en su pensamiento. Su obra más conocida es Ensayo sobre el entendimiento humano, publicada en 1690, y sienta las bases de su teoría del conocimiento y la mente, desafiando las doctrinas del racionalismo cartesiano y proponiendo que la mente al nacer es una tabula rasa, una hoja en blanco que se forma a través de la experiencia. Además, en el ámbito político, su segundo tratado sobre el gobierno civil argumenta que la legitimidad del gobierno, basado en el consentimiento de los gobernados, son ideas que se convertirían en fundamento del liberalismo clásico y de muchas de ellas en las democracias modernas. Y la vida y obra de Locke ofrecen una ventana única para el nacimiento de la filosofía moderna, marcando un punto de inflexión en cómo entendemos la relación entre el individuo, la sociedad y el conocimiento, que es muy interesante. Ahora vamos a hablar de la vida y el contexto histórico a profundidad de John Locke. Nació, como mencionamos, el 29 de agosto de 1632. Su padre, un abogado y capitán de la milicia parlamentaria, influyó significativamente en su educación, involucrándose en valores puritanos y su fuerte sentido de la disciplina. Ingresó en la Universidad de Oxford en 1652, donde estudió en el Christ Church College. Aunque su formación inicial se centró en el latín, griego y la lógica, mostró un interés creciente por la filosofía natural y la medicina, influyendo por los avances científicos de figuras como Thomas Sydenham o Robert Boyle. Y en el siglo XVII, que fue un periodo de cambios en Inglaterra, vivió en 1642 a 1651 la Guerra Civil Inglesa, que enfrentó a monarcas, parlamentarios, así como la restauración de Carlos II en 1660 y la Revolución Gloriosa de 1688, que instauró una monarquía constitucional. Y ya veamos por dónde va a entrar John Locke con esta monarquía constitucional, y estos eventos moldearon su pensamiento político, particularmente en lo que respecta a los derechos individuales y la legitimidad del poder político. Durante su vida, Locke sirvió como secretario asesor de figuras influyentes como Lord Ashley, conocido más tarde como el conde de Salisbury, y esta posición le permitió involucrarse en asuntos políticos y económicos, además de exponerlo en debates sobre el gobierno y la religión que influiría en su obra. Locke pasó sus últimos años de vida en relativa tranquilidad, escribiendo y revisando sus obras, y murió el 28 de octubre de 1704 en Exeter, dejando un legado intelectual que sentó las bases para el empirismo y el liberalismo clásico. Y ahora vamos a entrar en la vida y el pensamiento de John Locke. Porque, como vamos a ver, ha tenido varias influencias, ya sean políticas, filosóficas, incluso científicas. Una de ellas es Francis Bacon, que Locke adoptó el método empírico propuesto por Bacon, que enfatizaba la observación y la experiencia como las bases del conocimiento. Y esto ha sido fundamental porque ya vemos cómo el empirismo ya se presenta en su vida como un método de experiencia y observación, y que el hombre es una tabula rasa, ¿no? Que viene en blanco y
se va llenando por medio de la experiencia, y esto es fundamental para el determinismo, pero vamos a hablar de esto más adelante, que también tiene una influencia de Descartes. Todos los pensadores que siguen después de Descartes hablan siempre de Descartes, porque Descartes es como el que inicia la filosofía moderna, es el que inicia, el que pone al sujeto como primacía para el conocimiento. Él, en cambio, Locke, bueno, tiene influencias, pero rechaza la idea de ideas innatas de Descartes, como la idea de Dios, por ejemplo, y se vio influido por su enfoque sistemático de la filosofía, su método específico, y el tipo de ciencia que proponía, esta matematización de la naturaleza, y su interés en la mente humana también. Con Robert Boyle como miembro del círculo de científicos de Boyle, Locke se impregnó del enfoque experimental de las ciencias naturales, y esta conexión influyó en su método filosófico, que buscaba explicar los fenómenos con claridad y precisión. También tuvo influencias con Thomas Sydenham, considerado el padre de la medicina moderna, que influyó en Locke con su énfasis en el empirismo médico, animándole a buscar explicaciones basadas en la experiencia clínica. También tuvo eventos históricos y políticos, ¿no?, como la guerra civil inglesa de 1642, y este conflicto ha marcado profundamente la infancia de Locke, y mostrándole las tensiones entre el absolutismo monárquico y los derechos parlamentarios. También en 1660 surge la restauración de Carlos II. Durante este periodo Locke se propuso y se posicionó junto a los defensores del liberalismo, liberales, civiles y religiosos, posturas que más adelante influirían en su teoría del contrato social. Y en el evento histórico de la Revolución Gloriosa de 1688 también consolidó el poder del Parlamento sobre la monarquía, y esto validó muchas de las ideas políticas de Locke, como la necesidad del consentimiento de los gobernados, que necesitamos las instituciones, y que el rey absoluto no puede simplemente estar ahí, como Hobbes mencionar el Leviatán, ¿no?, que es el Leviatán, que es el Estado, que es una guerra de todos contra todos, pero esto surge por el miedo que tiene la población, las personas, de estar sin hogar, o sea, sin protección, de estar high, como le denomina en inglés Birlo, bueno, como se le puede denominar. Pero esto ya es filosofía contemporánea, ¿no?, de la multitud, ¿no?, la multitud que tiene miedo, está aterrado y está sin hogar, como analogía de estar sin hogar. Y luego se sustenta en Hobbes, que menciona que esta multitud necesita un hogar seguro, ¿no?, y surge por ese miedo el Estado. Pero con las ideas políticas de Locke se necesita la necesidad de un consentimiento de los gobernados, como un contrato social, y los contractualistas, que son Hobbes, Locke y Rousseau, se enfocan en este aspecto porque vivieron estos eventos de la restauración de Carlos II, la guerra inglesa, la Revolución Gloriosa y demás eventos que, bueno, son característicos de su época, ¿no? También cuando fue asesor secretario de Lord Ashley, el conde de Salisbury, Locke estuvo expuesto a debates políticos y religiosos de gran relevancia, porque era un asesor, era como la mano derecha de un conde, de un lord, de un señor, y esta relación fue clave para la formulación de ideas sobre la tolerancia, el gobierno limitado. Y también cuando Locke vivió en los Países Bajos, porque fue exiliado en 1682, perseguido por sus vínculos con el conde de Salisbury o Lord Ashley, y por las ideas políticas que tenía. Entonces Locke vivió en los Países Bajos, en un refugio que fue para pensadores disidentes, los pensadores que estaban como protegidos, ¿no?, por los Países Bajos, y ahí escribió muchas de sus obras más influyentes, incluyendo el ensayo sobre el entendimiento humano, que es una obra fundamental en el pensamiento de Locke.
Bien, vamos a hablar de las obras. Ahora que entramos a las obras, el primero se publicó en dos se publicaron en 1690, que es el ensayo sobre el entendimiento, y esta obra refleja su rechazo a las ideas innatas y su afirmación de que todo conocimiento deriva de la experiencia, y dos tratados sobre el gobierno civil, ¿no?, en 1690, y en respuesta a los conflictos políticos de su tiempo, Locke propuso la teoría del contrato social y la defensa de los derechos naturales como la vida, la libertad y la propiedad. En 1689 escribió las cartas sobre la tolerancia, donde Locke defendió la separación entre la Iglesia y el Estado y abogó por una tolerancia religiosa, aunque excluyó explícitamente a los ateos y católicos de su marco de tolerancia. Locke fue profundamente influenciado por el puritanismo desde su infancia y su interés por una religión racional. Aunque su pensamiento se basaba en la experiencia y la razón, la tabula rasa consideraba que la fe era compatible con el empirismo. Esto lo llevó a defender la libertad de la conciencia como un derecho fundamental. Y esto es clave, la libertad de la conciencia como un derecho fundamental. Y el pensamiento de Locke fue el resultado de una vida rica en experiencias, debates intelectuales y participación en eventos históricos significativos a nivel político, y estas influencias y eventos lo llevaron a sentar las bases del empirismo y defender las ideas que aún resuenan en los principios democráticos modernos. Vamos a hablar de la importancia de John Locke en la historia de la filosofía. John Locke es considerado uno de los más influyentes en este periodo. Su obra ha sentado las bases para el conocimiento humano, y igual que lo hizo Descartes, pero la estructura de los gobiernos y los derechos individuales ya asociados con el conocimiento humano, con la epistemología, es lo que hace la diferencia en John Locke, influyendo tanto en sus contemporáneos como en generaciones futuras. Primero, Locke revolucionó la filosofía al desafiar la noción cartesiana de ideas innatas. Para empezar, en su obra sobre el ensayo sobre el entendimiento humano, argumentó que la mente humana es una tabula rasa. No existen a priori, no existen ideas innatas que lleva. Esto se llena exclusivamente a través de la experiencia, esta tabula rasa, y la reflexión, la experiencia sensorial y la reflexión. Pero esta reflexión, acá va a haber críticos, ¿no?, porque esa reflexión no viene del individuo, sino viene de una capacidad que tiene el hombre a priori de cuestionar las cosas que experimenta. Pero este enfoque no solo redefinió el conocimiento como un producto de la experiencia, sino que también proporcionó las bases para el desarrollo de la ciencia moderna. Porque al estar toda la mente humana en tabula rasa, tenía que descubrir el mundo, ya no como un yo que pienso y determino de manera no subjetiva, sino de manera que yo enfoco la ciencia, sino que como la mente está en blanco, la tabula rasa, voy conociendo y voy rellenando el conocimiento humano de esta forma, ¿no?, de forma inductiva, conociendo el mundo, explicando el mundo. Y tenía este aspecto también de la matematicidad de la naturaleza. Y en sus más adelante vamos a hablar de este libro, el ensayo sobre el entendimiento humano, pero tiene también, como pionero, la importancia de John Locke es el pionero en la filosofía política liberal, donde Locke articuló una teoría política centrada en los derechos naturales, la vida, la libertad y la propiedad, y propuso que los gobiernos legítimos derivan su autoridad del consentimiento de los gobernados, y que su función principal es proteger estos derechos. Y estas ideas fundamentales para el liberalismo clásico influyeron profundamente en la Revolución Americana y la Revolución Francesa, así como en la formación de constituciones democráticas modernas. También cuando escribió las cartas sobre la tolerancia, hablaba de un poco la religión, ¿no? Y luego Locke abogó por la separación de la Iglesia y el Estado, afirmando que la coerción no puede forzar creencias genuinas. Aunque su tolerancia tenía límites, o sea que excluía a los ateos y católicos, su postura fue revolucionaria en el contexto de guerras religiosas y persecuciones en Europa. Siempre ya sea por parte del poder secular o del poder papal. Locke también es considerado el precursor de la Ilustración, ¿no?, un movimiento que puso énfasis en la razón, la libertad y el progreso humano, y filósofos como David Hume, Rousseau y Immanuel Kant se inspiraron en las ideas de Locke
y para desarrollarlas en direcciones distintas, cada uno desde su punto de interés. Entonces la importancia de Locke trasciende la filosofía y sus teorías sobre el aprendizaje influyeron en la educación, planteando la necesidad de métodos pedagógicos basados en la experiencia. En economía, su defensa de la propiedad privada fundamentó las bases del capitalismo, y en ciencias sociales su concepción de la mente humana anticipó enfoques psicológicos posteriores. Como vemos, John Locke es sumamente importante y para concluir el podcast tenemos que mencionar que ocupa un lugar central en la filosofía por su capacidad de replantear las preguntas fundamentales sobre el conocimiento, el poder y la libertad. Y sus ideas no solo definieron el empirismo como una corriente filosófica, sino que también guiaron el desarrollo de la modernidad con un impacto perdurable en disciplinas tan diversas como la política, la educación y la ciencia. En el siguiente episodio vamos a hablar de el empirismo y la tabula rasa, que va a ser muy interesante. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Puedes dejar tu comentario o preguntas sobre filósofos que quieras tratar y nos vemos el día de mañana.